Conversiones de tipo básica. Rust requiere ser explícito cuando se trata de tipos numéricos. No se puede usar U8 cuando necesitamos un U32 sin que se produzca un error. Ahora vamos a ver qué es eso. Por suerte, Rust hace que las conversiones de tipos numéricos sean muy fáciles con la palabra reservada as. Bueno, como estuvimos viendo en el pasado vídeo, si no lo habéis visto podéis echarle un vistazo. Existen diferentes tipos de datos dentro de Rust, ¿vale? Están los enteros sin signos, en este caso los numéricos, por ejemplo. Están los enteros sin signo y los enteros con signo. Los enteros sin signo, un signet, de ahí la U, están divididos en diferentes tipos dependiendo del tamaño de dato que queramos guardar. Mira, aquí os he buscado una tablita que tenemos dentro de Academia Scripto donde más o menos reflejamos cuán grande puede ser el dato que guardamos dentro de un tipo de dato, por ejemplo, un 8 bit. En este caso sería hasta 255, ideal para una edad, por ejemplo, todavía edad me refiero humana, porque a lo mejor sí, bueno, claro, si estuviéramos hablando de un árbol, por ejemplo, a lo mejor incluso podría exceder eso. Bueno, una temperatura, por ejemplo, en grados centígrados, sabemos que nunca excede ese dato, etcétera, etcétera, ¿vale? Datos que de alguna forma se ajusten a este tamaño. Si ya necesitamos un poquito más, pues tenemos el U16 o el 16 bit, ¿vale? Hasta 65.000 y digamos que el 32 es como el estándar, ¿no? El 32 bit es el estándar porque es un número ya 2, 4, pues 4 billones, ¿no? Son, a ver, 2, 4, 6, no, 4.000 millones. 4.200 millones. Digamos es el estándar porque de alguna forma es un número suficientemente grande como para que recoja la mayoría de los aspectos. Aunque fijaros que tenemos, y luego está incluso el U256 que va mucho más allá. Tenemos datos muy grandes que o sea, tipo de datos muy elevados para guardar datos muy grandes. Bueno, una vez tenemos claro esto, ¿vale? Que existen diferentes tipos de datos, pues ya podemos entender lo que nos está diciendo aquí. Aquí nos está diciendo que Rust requiere, sobre todo cuando estamos hablando de tipos numéricos y queremos trabajar con ellos, que seamos muy explícitos. De hecho, mi recomendación, ya la hice en el vídeo pasado, es que seamos siempre lo más explícitos que podamos a la hora de tipar los datos. Es verdad que Rust puede inferir quiere decir, puede digamos, entender qué tipo de dato le estamos pasando, pero eso no quiere decir que sea la mejor práctica a la hora de trabajar con Rust. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos estaba diciendo. Aquí, dentro de esta función principal, estamos declarando tres tipos de datos. Uno de ellos es el dato tipo 13, ¿vale? Que le estamos diciendo que es un signet de 8 bits. Está bien, está dentro del rango, recordemos, del rango de 0 a 255 que teníamos planteado, ¿vale? Estamos diciendo aquí U32, el dato es el 7, ¿vale? Y lo estamos guardando dentro de la variable con nombre B. Muy bien, porque si recordáis estamos hablando de 4.000 millones, ¿no? 4.000 millones, ¿vale? En este caso, un signet, ¿vale? Simplemente en positivo. 4.000 millones. Luego, estamos viendo aquí que los está manipulando, ¿vale? Está haciendo una suma entre A, este caso de aquí, ¿vale? 13 más B. Pero si os fijáis, para poder sumarlo, lo que está haciendo, en este caso, es convirtiendo A en un dato de tipo U32. Eso lo hace como hemos visto aquí, con la palabra reservada as. Estamos viendo conversión de tipo de datos, ¿no? ¿Cómo convertimos un dato numérico a otro? Con la palabra as. Por eso dice que es relativamente sencillo dentro de Rust convertir tipos de datos. Pero claro, cuidado. Podríamos meter un dato, convertir un dato, por ejemplo, U8 mayor que 255, no, nos daría un error, obviamente. Eso lo vamos a ver ahora. Y gracias a esto,
pues ya podemos sumarlo. Podemos sumar estos dos datos. Si no fueran del mismo tipo, no nos dejaría sumarlo. Finalmente imprimimos C y aquí nos está haciendo algo parecido pero con otro tipo de dato. En este caso es un dato de tipo booleano. El tipo de booleano, en este caso que le hemos nombrado T, fijaros que no estamos haciendo declaración explícita de tipos, en este caso no estamos haciendo declaración explícita de tipos, sino que lo está infiriendo, se está convirtiendo, ¿vale?, a un tipo, un SIGINT o sin signo de 8 bits, hasta 255. ¿Por qué? Porque true es 1 y false es 0, con lo cual de 0 a tal, o sea, entra perfectamente dentro de este dato. Vamos a correrlo, vamos a ver qué es lo que hace exactamente esto. Aquí obviamente nos ha devuelto, en este caso 13 más 7, 20, perfecto, y luego, pues como habíamos dicho, nos iba a devolver 1. Si ponemos false, nos tendría que devolver 0. Al convertirlo, nos devolvería 0. Hemos utilizado U8, un SIGINT de 8 bits, porque es el dato mínimo. Podríamos utilizar el de 64, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a verlo, podríamos utilizar el de 64. Lo que pasa que, como entenderéis, es un desperdicio en memoria utilizar un dato tan grande para guardar un dato que nosotros sabemos a ciencia cierta que va a estar limitado a 8 bits. ¿Vale? Entonces este podría ser perfectamente un U8. ¿Este podríamos tiparlo? Sí, podríamos tiparlo perfectamente. Vamos a hacer el cálculo, vamos a... Se lo está pensando, pero ya está, ¿vale? 0. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí en este caso lo estaríamos tipando, ¿vale? Así es como me gusta a mí, así es como debe ser siempre, o debemos acostumbrarnos a tipar los datos, ¿eh? Aunque los puede inferir, como hemos visto aquí, si los tipamos, mejor que mejor siempre, ¿vale? Y esto lo dejaríamos así. Perfecto, vamos a jugar un poquito con esto. Si os dais cuenta, los hemos declarado con esta nomenclatura que podemos hacer con los números, sobre todo, que es declararlos el tipo dentro del dato, ¿vale? Diríamos que esta es la parte del dato. Podríamos quitarlo de aquí y podríamos decir que es la forma, yo creo, más correcta para hacerlo, que es un U8, ¿vale? Si aquí intentamos sumar un U8, vamos a quitar esto de aquí. Si intentamos sumar un tipo de dato de 8 bits con un tipo de dato de 32 bits, ¿qué ocurriría? ¿Qué nos va a decir el compilador? Error. Y nos dice que no coinciden los tipos. Nos da más información. Nos dice que está esperando, ¿vale?, un tipo de dato U8 y se está encontrando un tipo de dato U32. ¿Vale? O sea que incluso nos dice exactamente lo que debemos hacer. ¿Qué más información nos da? No mucha más información. ¿Vale? No lo está diciendo. Aquí antes hemos visto que podemos hacer así y convertir esto en U32, ¿vale? Así los dos datos son del mismo tipo, tanto A como B, y no pasaría nada. También podríamos hacerlo justo al revés. Podríamos tipar, o sea, convertir as U8. Justo al revés. Y también nos seguiría dando 20. ¿Entendéis la idea? La idea es que, cosas que nos queremos quedar, que para poder manejar tipos de datos tienen que coincidir en el tipo, ¿vale? No podemos hacer suma, resta, multiplicaciones siendo de tipos diferentes. RAS siempre necesita que, digamos, se opere con tipos iguales, coincidentes. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta siempre. Entonces, el tema de las conversiones va a ser una cosa que va a ser recurrente. Tipos de conversión básica, terminado.